Hola con todos, nuevamente aquí en SEOMAT Podcast en una nueva edición. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son las ideologías políticas, siguiendo un poco también en los temas previos, ¿no? Hemos hablado en videos anteriores sobre la política, hemos hablado sobre el poder, la cristiandad y hoy hablamos sobre las ideologías políticas. Entonces les recomendamos mucho que también revisen dentro del canal los videos anteriores para que vean, digamos, o para mantener la hilación de todos los temas que hemos venido tratando. Bueno, muchas gracias por su presencia y saludo a mis compañeros de siempre. Martín, ¿cómo estás? Hola Denis, muy buena noche. Muy buenas noches, Reyes. Espero, bueno, mediante su intermedio saludar a todos los presentes quienes nos oyen y escuchan mediante la plataforma de YouTube. Excelente, Reyles, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos. Acá viniendo a cumplir religiosamente con, con los podcasts semanales que están muy interesantes. Y hoy con un tema interesantísimo que es un fruto de la modernidad. Hemos tratado la semana pasada de la cristiandad y la contraparte de la cristiandad, la respuesta a la cristiandad es la modernidad. Y hoy trataremos de uno de los frutos de la modernidad, como son las ideologías, acompañados, como siempre, del politólogo y buen amigo mío, Martín Bernabé. Un gusto. Excelente. Bueno, antes de comenzar con este tema, comentarles de que Martín ha estado en un evento muy interesante, que bueno, vamos a hablar un poco brevemente. ¿Qué tal te fue, Martín? Cuéntanos un poco de qué trató el evento, con quién te viste. De hecho, tengo algunas fotos, ¿les parece? Mientras nos va contando Martín, voy compartiendo las fotos. Ya, me parece bien. Denis, bueno, he estado en un evento, digamos, no sé si puedo decir el nombre, pero sí, sí, normal, ya, hay que ser transparentes. Si existe el caviar en el Perú, ¿no? Existe lo caviar en el Perú, y justamente ahí hoy los ponentes fueron el periodista que es sociólogo afiliado al Partido Aprista César Campos. El quien está ahí es Fernán Altuve Febres, un gran hispanista. Justamente tuvimos una conversación de que coincidíamos, ¿no? De que Francisco Pizarro fue el conquistador del Imperio Incaico y fundador del Perú. Y también contó con figuras como el doctor Humberto Abanto, ¿no? Que sufrió toda una emboscada de IRL reporteros y que lo llevó a sufrir cárcel, pero que felizmente, naturalmente, mediante ayuda divina, como tiene que ser, pero con su gran capacidad que Dios le dio, y se hizo justicia, felizmente, y ahora goza de la libertad que nunca debió haber perdido. Y bueno, son personas naturalmente abocadas, tienen una vocación política que nos han dado luces de lo que significa ser caviar, ¿no? De lo que significa ser caviar. Y bueno, si bien cierto, estaba organizado por un círculo aprista, pero ha sido abierto y bueno, ha sido una gran iniciativa donde han estado elementos también de renovación popular, de fujimorismo, de avanza país, incluso de incluso de personas de Podemos Perú han estado ahí, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? Y bueno, ahí es de saludar, ¿no? Al día siguiente, mañana, mejor dicho, mañana martes van a estar el antropólogo Jaime Daltaus. Mm. Va a estar muy, muy, muy bueno. Pues yo específicamente voy a ir por él porque tiene unas tesis bastante interesantes. Bueno, y ahí es muy, muy, muy gratificante el haber estado en ese evento. Excelente, excelente. Eh, sí, justamente me parece que ese es un tipo de evento que ayuda a la divulgación. O sea, uno escucha el título y suena como un poco a broma, ¿no? Que es ser caviar. Pero si nos ponemos a pensar en el tema, realmente da mucho de qué hablar, sobre todo un análisis serio, ¿no? Del tema, ¿no? De cómo surgió, qué le caracteriza, ¿no? La realidad. O sea, así como nosotros afrontamos los temas, de hecho nosotros podemos un día sacar un tema, ¿no? Por ejemplo, no sé, qué es ser pituco, pero analizándolo desde un punto de vista sociológico, digamos, psicológico, ¿no?
histórico incluso. Reyes. Para la audiencia que nos ve desde otros países, en el Perú le decimos caviar al comunista con pedigrí. Es decir, hay comunistas chuscos, pero también hay comunistas con pedigrí, que nunca van a agarrar un fusil ni se van a internar en la selva, pero su campo de batalla es la academia. Y tienen un arma muy poderosa, para mí un arma más poderosa que el fusil, es la deconstrucción. Solamente quería hacer ese apunte sobre lo que nosotros aquí en el Perú llamamos caviar. Y si la censura caviar viene acá, nada más queda aclarar que la connotación canina lo dio Reyes, no yo. No, bueno, es un lenguaje figurativo, claramente. No estamos hablando para nada de digamos, una connotación canina, como bien dijo Martín. Y también escríbanos, los que son de otros países, cómo les dicen en su país a esta gente, ¿no? Esta gente de izquierda acomodada, que suena como una paradoja, como una ironía, pero sucede, ¿no? Y estoy muy seguro que en toda Latinoamérica hay caviares, pero cada país le pondrá su nombre. Bueno, de hecho creo que la denominación caviar, ya esto para cerrar un poco el tema, porque ya esperemos tener la presencia de alguien que nos instruya un poco también sobre esto. Digamos que el término caviar no es peruano, o sea, no surge en el Perú, sino no sé dónde lo escuché, creo que en Francia surge esa denominación a esa gente de izquierda, ¿no? Acomodada, educada, y etcétera, ¿no? Pero bueno, lo dejamos, como dice, la pelota rebotando. Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Y bueno, aplicando el método escolástico, vamos a ir desde el concepto, ¿no? El concepto. Entonces, bueno, Martín, ¿cómo definirías la ideología política? Básicamente, como una antípoda a lo que es una teoría política, ¿no? Una teoría política es cuando debes tener para que haya teoría política debes partir de asumir que hay una realidad, que hay objetos y que son cognoscibles, que se pueden conocer naturalmente. A partir de eso tú puedes hacer abstracciones, naturalmente, pero partiendo de un dato tangible. Por ejemplo, el tema de que los números tienen una existencia independiente o es un invento del hombre, bueno, pues es algo que es una discusión filosófica, ¿no? Como ya dijimos en el primer podcast. ¿Y por qué menciono esto? Porque la teoría política parte del conocimiento de la filosofía y dice, bueno, si sabemos de que el hombre es un compuesto de cuerpo y alma y es individuo, pero es individuo en comunidad y solamente puede haber comunidad con individuos. Naturalmente necesitamos personas que gobiernen, que potencien las características propias, las potencialidades de cada participante de la comunidad. Bueno, se empieza a usar una teoría política, ¿no? La ideología es sumamente lo contrario, es no partir del dato real, es partir de una concepción previa. La ideología política es partir de una idea previa que no se somete a constatación de la realidad. Un claro ejemplo, ¿no? Como se dice en el manifiesto comunista, toda la historia de la lucha toda la historia del mundo se puede reducir en lucha de clases, claro, ¿no? No estudió la historia del mundo, no sé si he estudiado en sí toda la historia de Europa para ser honestos, pero es parte de ese axioma, ¿no? Y empieza a ser un desarrollo. Es justamente lo que pasa con el liberalismo. El liberalismo es parte del axioma de no contrastable, de decir, bueno, primero es el individuo por sobre todo, ¿no? No, o sea, primero el individuo existe en una comunidad, pero no, simplemente están con el individualismo y se aplica esta metodología, el famoso individualismo metodológico, y bueno, no lo sacas de ahí, ¿no? Es simplemente anteponer una idea,
anteponer a una idea y luego justificar en la realidad cosas para mantener la idea, ¿no? Esto no se entiende sin Kant, ¿no? Porque sin el Kant, Immanuel Kant da lo que se conoce en filosofía como el giro de la inmanencia, ¿no? Antes, con Aristóteles, con Santo Tomás de Aquino, toda la escolástica naturalmente, era la verdad es la adecuación del pensamiento con la cosa, con el objeto. Ahora, con Kant es al revés, ¿no? Es el objeto es el que tiene que adecuar a mis ideas. Y ahí es el comienzo, ¿no? De todo, ¿no? Hay un filósofo historiador argentino, Jonathan Ramos, que dice que toda la modernidad es fenomenología del espíritu, ¿no? En el sentido de que todo es idea tras idea tras idea que se trata de justificar en la realidad, ¿no? O sea, es ideología, ¿no? Pues. Está muy buena esa frase, ¿ah? Me la voy a guardar. Toda la modernidad es fenomenología del espíritu. Y yo creo que la modernidad nos ha dado ejemplos emblemáticos de ideología, ¿no? Algunas de ellas creo que ni siquiera el nombre lo podemos decir en YouTube, pero bueno. Aquella ideología de un cierto alemán que tenía el bigote, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, sin ir muy lejos, actualmente aún hay muchas ideologías. Yo creo que las ideologías tienen algo de seductor, ¿no? Sobre todo para alguien que busca soluciones rápidas y urgentes para los problemas que vive en el día a día, ¿no? Eso me parece que le da ese componente seductor a las ideologías. Y prometen soluciones a veces perfectas para problemas complejos, ¿no? Que requieren, como bien dice Martín, no unas ideas preconcebidas, sino un análisis de la realidad tal cual se presenta en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que es peligroso adoptar ideologías de manera acrítica, o sea, sin criterio? Y puedes dar algunos ejemplos históricos que nos puedan ayudar a entender que cuando una sociedad adopta estas ideologías sin pensarlo dos veces y termina teniendo unas consecuencias nefastas. La consecuencia más visible es de que no te haces compatible con la realidad. Primero uno tiene que hacerse compatible con la realidad y a partir de eso uno puede hacer filosofía, metafísica, puede haber debates, puedes dedicarte a simplemente trabajar o hacer elucubraciones más abstractas, ¿no? Pero siempre partiendo del dato tangible, el dato real, ¿no? Cuando una sociedad empieza a captar ideologías políticas, lamentablemente lo que hace es perderse perderse en ideas que, o más que todo, cuando miembros de la sociedad, en mayor o menor medida, caen en ideologías, en vez de proyectar su vida en potencializarse, lo que hacen es buscar en realidad justificaciones que le aumenten, ¿no? Esa idea preconcebida, ¿no? No sé, cuando hay un fallo en la familia, hay un fallo en las familias en general, bueno, el liberalismo dice que todos debemos ser libres, ¿no? Cuando hay un fallo hay corrupción en las empresas, aparece el marxismo, ¿no? Ese es el síntoma de que el empresario siempre es malo por definición, etcétera, y eso tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Cuando hay un fallo en la moral, salta el fascismo, ¿no? En la moral de la comunidad falta el fascismo, ¿no? Eso hace que lamentablemente nos fijemos en vez de cómo solucionar los problemas que hay, es simplemente, como se dice popularmente acá en Perú, jalar agua para el molino, para mi grupo, para mi tribu, y ver cómo escalamos en la sociedad, ¿no? Como en la jerarquía de la sociedad. Bueno, eso sí esto ya está, el Perú es un claro ejemplo que pasa, ¿no? Ya con el primer ejemplo que pusiste, Denis. Exactamente. A ver, voy a hacer una pequeña analogía me gustó mucho el concepto donde se declara la ideología como un pensamiento, un movimiento que no tiene una base en
escrutinio, un juicio digamos, de la realidad, ¿no? Sino más bien sobre una idea preconcebida, ¿no? La analogía es con respecto a la física, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros vemos la historia de la física, los primeros postulados físicos, por ejemplo, a veces eran simplemente enunciados que se les ocurría, me parece. Por ejemplo, las cosas caen por su propio peso, se acabó, ¿no? O sea, pero después ya hubo un análisis, ensayo, error, experimentación, conocimiento y demás, eh, que bueno, llevaron pues a un conocimiento más cercano a lo que nosotros conocemos. Entonces, eso me lleva a pensar, ¿dónde está el origen? ¿Es algo innato del ser humano, lo de las ideologías? O sea, ¿de dónde surge esa, eh, digamos, esos movimientos de las sociedades yéndose hacia una idea, hacia un concepto, e incluso generando guerras, conflictos por esa idea? ¿Podemos rastrear un origen o es algo que viene, digamos, desde toda la historia de la humanidad? Yo pienso, como Marcelo Bullo, que es politólogo, que naturalmente los imperios, ¿no? Pero todas las comunidades en mayor o menor tamaño necesitan una fe fundante, ¿no? Un impulso religioso, como mencionaba una vez Juan Manuel de Prada. Ahora, Arnold J. Toynbee dice de que, bueno, con el tiempo se ve cuáles sobreviven y cuáles no, qué comunidades con mayor o menor tamaño sobreviven y cuáles no. El tema es de que y esto yo no sé si lo mencionamos en el primero o el segundo podcast, cuando hay un afán del racionalismo, que bueno, ya rastrear cómo surge el racionalismo ya es otro cantar, pero cuando surge propiamente el corpus racionalista, eh, y trata con su desencantamiento del mundo, hace eso, desencanta el mundo, lo que hace es darle un poder absoluto a los estados, ¿no? Darle un poder absoluto a los estados, bueno, a los gobiernos, que los convierte en estados, mejor dicho, eh, y justamente para mantener ese poder, al ya pues al hacer a un lado la ley quien protegía la ley natural, y mediante eso la ley divina, la iglesia, al hacerlo a un lado con los ilustrados, yo pienso de que promovió justamente los estados liberales, ¿no? Bueno, un estado es moderno y liberal al mismo tiempo, ¿no? El estado es un invento propio del liberalismo, y el liberalismo modernidad. Entonces, yo pienso de que con Baruch Spinoza empezaron con su hipótesis de que para mantener más dócil al pueblo hay que hacer que crea lo que quieran creer. Pienso que por ahí es un rastreador potente, ¿no? De lo que es las ideologías, ¿no? Porque claro, uno puede hablar de las comunidades, del impulso religioso, si ha sido más positivo, más negativo, cuánto avance tecnológico, científico ha tenido, cuánto no, pero a partir del racionalismo, lo que hay es lo que hay es justamente un decaimiento a nivel ético, y se le traslada a la sociedad. Bueno, piensa lo que quiera, y ese piensa lo que quieras es el gran comienzo de las ideologías, ¿no? Ya que justamente por eso del liberalismo nace digamos, con el Estado liberal, bueno, el Estado, que es un invento liberal, nace después el marxismo, nace el fascismo, nace la posmodernidad, pero todo en este contexto, ¿no? Reyes de Sekirishov, ¿no? Hay una línea, hay una línea que se traza, como también lo hizo Martín,
partiendo desde el nominalismo de Occam, pasando por la cristología luterana, el racionalismo de Descartes y luego hasta Kant, que también lo ha mencionado hoy Martín. Entonces yo quisiera hacer un pequeño recuento, aunque esto ya lo hemos mencionado anteriormente. Partimos del nominalismo de Occam. Guillermo de Occam era un filósofo medieval escolástico que rompe la relación armoniosa entre el concepto, es decir, el pensamiento, la palabra y la cosa, afirmando que las palabras no pueden definir las cosas, sino que son puras arbitrariedades. En un cúmulo de arbitrariedades, el único elemento de conexión entre las personas es la voluntad. Entonces, lo único que queda de la realidad es una experiencia particular, y esto hay que subrayarlo, lo único que queda de la realidad es una experiencia particular imposible de comunicar. Después Martín Lutero estudia teología en la Universidad de Erfurt, Alemania, donde se enseña el nominalismo de Occam. Y en la cristología luterana no importa qué es o quién es Cristo en sí, solamente interesa la experiencia personal de Cristo. Cristo para mí, que incluso hoy lo escuchamos mucho en nuestros hermanos separados. Luego viene el racionalismo de Descartes. Descartes lleva las ideas religiosas de Lutero a un plano filosófico. ¿Cómo así? Solo la fe, solo mi interpretación de la Escritura y solo mi relación con Cristo son traducidas como yo pienso, luego lo demás. Y luego viene Kant. Para Kant, el objeto conocido, distinto a la incognoscible cosa en sí, ya vemos que acá ya la cosa en sí es incognoscible para Kant. Entonces, el objeto conocido es resultado de un caos de sensaciones experimentadas que el sujeto va ordenando en categorías, creando una realidad. Entonces, generalmente se inicia todo este proceso, o se suele decir que este proceso se inicia desde el nominalismo de Guillermo de Occam. Perfecto. De hecho, hemos hablado se vuelve un invitado recurrente, Guillermo de Occam, y creo que en todas las entregas, porque es muy valioso en el sentido del análisis, ver ese cambio, ¿no?, dentro del pensamiento. Y se me viene a la mente cómo cada figura cumple un rol dentro de lo que se termina convirtiendo en una sociedad con una ideología. Por ejemplo, están los escritores, los filósofos, que son los que ponen las bases, ¿no?, las bases de pensamiento. Después también hay líderes, ¿no? Les pongo un caso rápido, ¿no? Por ejemplo, Marx escribió lo que escribió, pero hubo un Lenin, ¿no?, que, digamos, y lo mismo podemos rastrearlo para muchos líderes, ¿no? Por ejemplo, Napoleón. Entonces tenemos personajes que, digamos, formulan y otros que hacen el trabajo sucio, como puede decir, ¿no? Que se embarran, ¿no? Y así ad infinitum, ¿no? Y no sé si se ha dado algún caso donde el que formula también ha sido el que ha llevado la revolución. No sé, la verdad, pero normalmente yo veo casos donde alguien se inspira en un filósofo para llevar a cabo su ideología, su movimiento. Coméntanos, Martín, ¿es así o ha habido algún caso donde el mismo filósofo ha sido el que ha llevado a cabo la revolución? Lo más cercano es Lenin, que si bien es cierto, recibió influencia de Marx, pero él también dio soporte, por eso existe el marxismo-leninismo, y llegó al poder, ¿no? Llegó al poder y se quedó hasta que se murió. Llegó Stalin ya también, que bueno, también tiene soporte ideológico, ¿ah? Yo no, que esto perdido, pues sí tiene soporte ideológico. Ahora, otra cuestión, bueno, ya
los héroes de la independencia estadounidense ya hicieron sus obras posteriormente, más temas más estrictamente de análisis político, por ejemplo, el federalismo, todo eso vino después, no fue algo previo. De ahí, no, realmente no encuentro un registro, ¿ah? Pero ya bueno, ahí ya será tema para otro podcast. Reyes. No, no hay, me parece, pero el ejemplo por antonomasia de lo anterior que habías mencionado es que primero hay un proceso cultural que después lleva a una revolución, esto es decir, un cambio, un reseteo del sistema político, económico, social, cultural. El ejemplo por antonomasia es la Ilustración que precede a la Revolución Francesa y que Gramsci, el gran pensador comunista italiano, pone como ejemplo de cualquier revolución, que primero debe ser precedida por un influjo cultural en la sociedad. Se me viene a la mente ahora, un poco a manera de ejercicio mental, lo contrario, ¿no? O sea que hubo una gran revolución y eso inspiró a ciertos filósofos a decir, no, es que así es la realidad, ¿no? Por ejemplo, Hegel con Napoleón, ¿no? No, claro, por ejemplo, ¿no? Y supongo que también hay muchos casos, ¿no? Donde una revolución inspiró a un filósofo a decir, supongo que Nietzsche para sus ideas se inspiró en gente con una voluntad que supuestamente no le rinde cuentas a nadie, con superhombres, digamos, ¿no? ¿Es así? ¿Hay muchos casos de eso? Bueno, Nietzsche se inspiró en... se inspiró en Galileo, pero bueno, ya, ahorita que me está... Pero sí, lo de Hegel es cierto, porque, como tú dices, Denis, justamente estaba Hegel caminando en Francia y se lo cruza pues a Napoleón pues con todas sus ostentaciones, ¿no? Y él escribe en sus memorias que estaba caminando sobre Francia y vio montar sobre el caballo el espíritu absoluto. O sea, o sea, como diciendo ya es bueno, ya hay chistes al respecto que bromance, o sea, brother más romance, ¿no? No, o sea, sí, hay cosas así, ¿no? Pero ¿quién se inspiró en Nietzsche? Me parece que más que todo los aristócratas del, Claro. naturalmente los aristócratas de la edad antigua que se llama, ¿no? En parte de la cristiandad, porque Nietzsche, si bien es cierto, se queja del cristianismo en general, pero le pone un énfasis así, pero total, al cristianismo protestante, al cristianismo luterano, porque lo llama cristianismo burgués, incluso muy despectivamente. Pero pienso que más se inspira en figuras de poder, ¿no? De figuras que, o sea, los señores feudales, más que todo, pienso, ¿no? Que Nietzsche hizo eso. Sí, y justamente, bueno, me acuerdo pues que Nietzsche eh, era de analizar la sociedad de su época, ¿no? Y bueno, como todo filósofo. Y justamente este tipo de individuos que como que están más allá del bien y el mal, ¿no? Él le lleva pues a inspirarse en la voluntad del superhombre y demás. Eh, Permítanme esta analogía. Pensemos en la ideología como una enfermedad, ¿ya? Una enfermedad, digamos, que te altera la percepción. Hay alguna enfermedad que, así digamos, no sé, la esquizofrenia probablemente, ¿no? O alguna enfermedad física, biológica que te altere la percepción. Puede ser, ¿no? Una fiebre muy alta te puede hacer delirar o te puede, ¿no? Bueno, Creo que es mejor el ejemplo psicológico de la esquizofrenia para la ideología. ok. Sí. Pensando en la ideología como una enfermedad, ¿cuál es la cura? ¿Cómo curas a una sociedad de una ideología a tiempo antes que llegue a ese estadio donde el enfrentamiento y las consecuencias son inevitables? Ajá, Creo, buena pregunta. sí, pero creo que la ideología es el síntoma, la enfermedad es el modernismo, el relativismo.
O sea, creo que la ideología es más bien el síntoma. Pero yo decía que el ejemplo de la esquizofrenia es muy bueno porque el esquizofrénico vive como en una realidad paralela. Y la persona que estás, digamos, ya estás, no sé si se dice sectarizada o no sé cómo se dirá, que tiene un modo de ser sectario por causa de la ideología, también es como que viviera en una realidad paralela donde ve todo desde los lentes de la ideología. Por eso el ejemplo de la esquizofrenia me pareció magnífico. Sí, 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 es más, o sea, yo agregaría a lo de Reyes que, claro, es un síntoma ya el tema de las ideologías, porque la enfermedad en sí es así, pongámoslo así, pongámoslo de esa manera, el relativismo, porque ahí parte todo, ¿no? Incluso para que el Estado, para que el gobierno se convierta en Estado, necesita el relativismo. En ese sentido, yo considero que no se ha entendido bien lo que es un mito, lo que es el mito. El mito es una historia de origen, ¿ok? El mito es una historia de origen. En términos antropológicos, ¿no? No estoy acá amparándome en lo que dice la RAE, ¿no? En antropología, el mito es una historia de un origen. Típico ejemplo es la historia de Adán y Eva. Sí, es un mito en términos antropológicos, ¿no? Ahora, ¿es verdad o es mentira? Tienes que descubrir, tienes que investigar todo eso, ¿no? Eh, lo que sucede es de que a partir de la Ilustración, que bien aclaró Reyes, aparte que es la modernidad, que ahí comienza la modernidad, empieza lo que es el desencantamiento del mundo. Es decir, con mi razón, yo puedo conocer todo. Incluso existe esta cuestión de la causa de razón suficiente, ¿no? Hay un filósofo que dice de que toda la, toda la historia de la filosofía es una nota a pie de página de lo que dice Platón, ¿no? Y bueno, en esa línea, toda la historia de la filosofía moderna, filosofía entre comillas moderna, es una nota a pie de página del principio de razón suficiente. ¿Qué te dice el principio de razón suficiente? Que todo tiene una razón de ser. Y no es necesariamente así. Es debemos entender de que nuestra razón, es decir, razón hay que entenderla como uno es razón tipo estrategia, como razón instrumental, ¿no? Como Teodoro Adorno, o sea, de estrategias para así moverte en la vida, ¿no? Ok, y otra cosa, razón como conceptualizador, ¿no? Esto es celular, esto es laptop, esto es cocina, lo de atrás es cocina, ¿no? Lo más atrás es cuarto, ya. Pero lo que pasa es de que el mito es polisémico, es decir, cuando vamos avanzando en la historia, la razón va entendiendo más el mito, pero nunca lo va a entender todo, ¿no? Nunca lo va a entender todo. Eh, el hecho de que, el, he- el hecho de que de que la razón pueda entenderlo todo, ahí es el principio de toda ideología, pienso yo. Ahí es el principio de toda ideología y la enfermedad que menciona Reyes. Porque incluso esto ya lo decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? De que siendo Santo Tomás de Aquino, decía, es más lo que no sabemos de Dios que lo que sabemos. Mira, y bueno, y ya para finalizar, San Agustín de Hipona, no sé si saben esta de que tuvo un sueño con un niño, de que estaba en un mar y dijo, y veía al niño que en el mar había hecho un hoyo y toda la inmensidad del mar quería con sus manos poner el mar en el hoyo, todo el mar.
¿Por qué se sabe esto? Porque según San Agustín dice, ¿por qué acá haces? Quiero poner todo el mar en este hoyo. Y San Agustín dice, esto es imposible, ¿no? Le está haciendo entrar en razón. Me dice, eso es lo que tú estás haciendo al tratar de entender a Dios. Y ahí nomás despertó. Y bueno, naturalmente eso es naturalmente es sede teológica, pero en sede, digamos, física, en sede filosófica, vamos a denominarlo así, sede física como tanto sede filosófica, debemos entender de que hay fenómenos y nosotros que se están dando y nosotros tenemos la capacidad de entenderlos, sí, hasta que, por así decirlo, hasta dentro de nuestras determinaciones pueden dar. No podemos ir más allá. No podemos ir más allá. Porque estamos determinados de esa manera. El hecho de que sí, vamos a dar un salto, y bueno, ahí comienza todo, ¿no? Justamente a partir de nuestra determinación en lo que conocemos, nace, podemos decir, en nuestro caso como católicos, cristianos católicos, podemos decir, razonable, mediante la razón concluimos que Dios existe, pero a partir de eso, como como dice Dios, ya está, ahí aparece teológica. Pero con el tema del desencantamiento del mundo, pues empieza a decir, bueno, no, todo lo podemos conocer. No, pues, como dice Dan Turbina, la razón se vuelve loca. Entonces, necesitas el mito, quiera que no, el mito como una historia que está dentro, en el cual la razón está dentro, sirve para que funcione dentro de, porque si se sale, se destruye todo, ¿no? Y no, bueno, naturalmente ya hemos hablado en el primer podcast de todos los avances científicos y tecnológicos que ha habido en la edad antigua y naturalmente en la edad de la cristiandad. Reyles. Nuestras limitaciones como seres humanos son más difíciles de entender en el contexto actual, en el contexto de la modernidad. En la cristiandad se entendían bastante bien, porque la cristiandad es la impregnación del evangelio de Cristo en el orden temporal, en la política, la filosofía, en el derecho, en la economía. Entonces, siendo que todo lo queríamos ordenar a Cristo en ese tiempo, entendíamos bien que teníamos limitaciones, pero luego la modernidad surge como una respuesta a la cristiandad, como lo contrario de la cristiandad. La cristiandad rompe mediante 3 revoluciones, que es la revolución protestante, la revolución francesa y la revolución rusa. Las 3 revoluciones rompen la cristiandad y dan paso ya a la modernidad. Y en la modernidad ya se plantea lo contrario a la cristiandad, una autonomía del ser humano. Una autonomía del ser humano que poco a poco ha ido creciendo hasta ya la tesis última de Harari, que dice que ya no necesitaremos de dioses trascendentes ajenos a nosotros mismos, sino que nosotros seremos nuestros propios dioses. Claro, que justamente de ahí viene autonomía, el autónomos, el yo me doy mi propia ley. Excelente. Pensemos, bueno, me parece muy importante el haber puesto sobre la mesa el tema del racionalismo, ¿no? Digamos, cuando la razón quiere abarcarlo todo y perdemos el sentido, el rumbo, ¿no? Hay una frase muy famosa, corríjame, puede ser que no la diga exacta, que es la religión es el opio de los pueblos, Carlos Marx, ¿no? Entonces, de alguna manera él hacía la analogía del opio como una droga, ¿no? Que enceguecía a los pueblos, los hacía dependientes, etc. Pensemos esta vez como una analogía, como una droga, más que como una enfermedad. Una droga que tú puedes suministrar de manera planificada, ¿no? Entonces, desde aquí es donde viene mi pregunta. ¿Existen líderes que no creen en su ideología, pero la suministran para subyugar a la sociedad? ¿O hay de los dos? Hay líderes que realmente creen en la ideología que proponen y
y guían al pueblo, o hay algunos que lo utilizan como una caja de herramientas. Bueno, esta vez yo quiero que mi pueblo tenga miedo, voy a agregar esta ideología. Esta vez quiero que mi pueblo me apruebe tal política, allá voy a aplicar esta ideología. ¿Las dos cosas? ¿O en qué caso se da la ideología como una enfermedad que incluso le da al mismo líder, o es una droga que el líder la imparte en la sociedad? Denis, ¿actualmente o en la historia? Me gustaría de las dos, porque yo creo que la historia nos lleva a entender lo actual. Ya, a ver, bueno, yo considero de que por muy que se enojen mis amigos, mis amigos de izquierda liberal, los caviares, yo considero de que Stalin era alguien convencido, marxista convencido. Nada más de que, claro, como tenía formación militar, él, digamos, por unas lecturas que tenía, no era un hombre especialmente brillante en términos intelectuales, hay que decirlo, eso sí se lo reconozco, a sus críticos, aparte, bueno, todas las matanzas que hizo, no deja bueno, pero eh, yo considero que Stalin sí era alguien convencido de lo que hacía, ¿no? Incluso esto lo explica bien un politólogo que tiene PhD en economía, Santiago Armesilla, Conde, de que, bueno, ¿por qué en un tiempo se aprobó la interrupción voluntaria del embarazo? O sea, la interrupción voluntaria del embarazo en la URSS. Hay que decirlo así, hay que decirlo así. Sí, sí. Y luego el mismo periodo que Stalin gobernaba, lo retiró. ¿Por qué? Porque un tiempo era conveniente y el otro no. Y de otro momento ya no. Porque necesitaba mano de obra, ya listo, se retira el aborto, punto. O sea, es decir, era una persona de ese perfil, ¿no? Bueno, Pol Pot era un hombre convencido y mató bastante gente. ¿Quién más? Napoleón era un hombre que hay muchos historiadores y personas de las ciencias humanas que naturalmente alineados al liberalismo que dicen que no, a partir de que Napoleón se entronizó como monarca o como que empezó a gobernar y murió la Revolución Francesa. No, él expandió todas sus ideas. Llegó hasta a este lado del charco, como dicen, ¿no? Y por su impulso, y él era un hombre convencido. Naturalmente, no, por mucha gente dice, no, es que era un hombre muy culto, los napoleónicos que nunca faltan, dicen un hombre muy culto, no, que sabía muchas lenguas, no, se puede haber sabido muchas lenguas, pero no era una persona, digamos, con muchas luces en términos intelectuales, ¿no? O sea, era una persona tosca, una persona tosca, porque por donde venía, si bien es cierto, era noble, pero estaba muy ligado al campo y tenía esas costumbres toscas y no le caía bien a la nobleza de ese momento, ¿no? Y lo hacían a un lado, ¿no? Por eso no y se llegó a entender bien con Talleyrand ni con Fouché, ¿no? Porque ellos sí eran, pues, sí se habían acomodado bien, ¿no? Sí se habían edulcorado bien, en cambio Napoleón no, era alguien así como aparte, ¿no? A pesar de que era el emperador, llegó a ser el emperador, ¿no? Un hombre muy convencido, ¿no? Después, reyes católicos, eh, por ejemplo, Isabel la Católica, me parece una persona bastante convencida de lo que hacía. Claro que aparte acá está el tema de que Isabel la Católica decía algo y los encomenderos decían, bueno, se acata pero no se cumple, ya muy aparte de eso, pero sí era una persona que es muy convencida. eh, Después de que bueno, que depende de la circunstancia, haga una cosa, la otra. Eso ya lo veo más, por ejemplo, en Fouché ya. Fouché, que bueno, que para mí, para ser franco, Fouché, si alguien quiere dedicarse a la administración pública, o sea, no quiere ser elegido, no quiere ser elegido, no quiere ser
cargo de elección popular, perfecto, ¿no? Pero si quieres hacer carrera profesional dentro de la administración pública, debería, tu rostro, el espejo en el cual debería mirarse es Fuché, definitivamente. Pero no, bueno, aquí en Perú, a pesar de que me escuchen mis colegas de maestría, hola, no, pues no, no veo ese perfil hasta ahora. No veo ese perfil hasta ahora ya. Y pronto espero verlo, ¿no? Ya en ustedes, pero ya. Este, pero sí, o sea, mm, por ejemplo, Putin, creo que ya lo hace un poco más o sea, sí cree, o sea, tiene una fe mínima, ¿no? Pero todo lo que hace me parece muy maquiavélico en el sentido ideológico de la palabra, si se quiere, en el mejor sentido, ¿no? Porque no es alguien que, bueno, pues que crea, que crea pie juntillas todo lo que dice la Iglesia Católica Ortodoxa, no, simplemente asume que hay una fe fundante y que tiene que cuidar a su pueblo y eso es la fe católica ortodoxa, y punto, ¿no? Pero más, estoy nomás. eh, bueno, ya bueno, y el ejemplo más arquetípico de que la gente, de que un día le doy esta ideología, el otro día otra para que estén conmigo, definitivamente es el kirchnerismo en Argentina. Eso sí, ya no, es aberrante, como dice este filósofo historiador Jonathan Ramos, en un mismo discurso puedes encontrar socialdemocracia, liberalismo, peronismo, comunismo, ya encuentra de todo, ya no, ya es una ensalada eso, ya por tratar de jalar todo, ¿no? Bueno, hay límites, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se me viene a la memoria, porque y lo que puedo decir así nomás, porque si no ya me extiendo ya. La idea es que todos participemos y que se desarrolle todo, ¿no? Reyes, Bueno, un apunte primero sobre algo que dijo Martín. Yo recuerdo que en la última elección presidencial había un candidato con un sombrero que era comunista y que le decían que era provida. Decían que era provida. Un comunista no puede ser provida. Se puede oponer en determinado momento a la IBE, pero lo hace no porque cree en la dignidad intrínseca del ser humano, sino por juego político. Y eso sucedió, como bien lo apuntó Martín, en la URSS. En la URSS, en determinado momento, cuando había la amenaza vecina, la URSS fue, digamos, se opuso a esa palabrita que hoy le decimos IBE, se opuso a eso y llevó a cabo una política natalista. Pero ya cuando desapareció la amenaza militar, entonces se volvieron furibundos antinatalistas. Entonces hay que tener cuidado. Un comunista puede en determinado momento oponerse a lo que hoy se llama la IBE, pero de ninguna manera por una convicción en la dignidad intrínseca del ser humano, sino más bien porque quizá sus bases electorales no tienen, digamos, un sistema de valores que vea bien a lo que hoy se llama la IBE. Eso primero. Luego, Martín se me adelantó porque yo quería poner el caso de Putin, que me resulta un enigma, porque que yo sepa, Putin en determinado momento se bautiza. Putin ya se ha bautizado, pero también hay quienes dicen que todo es parte de un juego político, porque hay una ventaja, incluso para quienes no sean creyentes, hay una ventaja de nuestras bases religiosas, nuestra religión fundante, que mantiene unida a la población. Hoy en día en que se habla tanto de la polarización de la población, creo que incluso para quienes sean ateos deberían entender que volver a nuestra tradición, a nuestras bases fundantes, tiene este efecto en la población de unir a la población en algo común, como un adhesivo. De hecho, cuando cae el Imperio Romano, el cristianismo tiene ese efecto de aunar a los pueblos en torno a la cruz en Europa.
el canal que ya lo mencioné una vez, el canal de Preguntas Incómodas, hace este comentario sobre el cristianismo y dice que el cristianismo era el débil pegamento que mantenía unidos a los pueblos europeos. Yo quitaría la palabra débil. No es un débil pegamento. No, estás muy mal ahí. Débil, bórralo. Es un pegamento fortísimo. Por lo que voy a explicar, por lo que se vio en Europa, aquí mismo, en Hispanoamérica, los españoles llegan y no encuentran un solo pueblo, como se nos puede pretender decir, sino que eran un grupo de tribus que luchaban entre sí. Y entonces, al final, todas esas tribus se unen bajo el signo de la cruz. Y en la escatología católica, al final de los tiempos, gente de toda raza, pueblo, nación, también se va a unir bajo el signo de la cruz, ¿no? Gente de toda raza, pueblo, nación. Entonces, de ninguna manera yo podría pensar que es un débil pegamento, sino que también podría ser una de las tantas de las soluciones que no estamos mirando por no analizar detalladamente las cosas. Un tipo como Putin, que podrá hacer lo que sea, lo ha entendido bastante bien, pero creo que nuestros políticos acá en Hispanoamérica eso no lo han comprendido como sí el líder ruso. Lo del pegamento me gustó digamos, el hablar, ¿no? De cuando un pegamento es débil o fuerte, ¿no? Por ejemplo, como bien mencionas, durante el Tahuantinsuyo, cuando llegan los españoles, había muchas luchas internas, ¿no? O sea, no lo pensaron ni 5 segundos como para aliarse con los españoles para ir en contra de los incas, ¿no? Ahora pensemos en tiempos más actuales. Estados Unidos quería ser el fuerte pegamento de todo el mundo con la globalización y vimos que no estaba tan fuerte ese pegamento, digamos, ¿no? Entonces está bueno la discusión, ¿no? E imagínense, tan fuerte fue el pegamento de la cristiandad que pues la Edad Media duró 1000 años, ¿no? O sea, Reyles. Sí, un pequeño apunte. Creo que el mundo capitalista, comunista, hoy en día se está haciendo una síntesis de capitalismo y comunismo y se plantea como un nuevo sistema, ¿no? Como una mezcla de Adam Smith con Karl Marx, que sería el nuevo sistema que es como tesis, ¿cómo es? Tesis, Antítesis. síntesis. Hoy en día se está haciendo esto que sería la síntesis del capitalismo y el comunismo, pero ya entendiendo la dimensión espiritual del ser humano. De hecho, si mal no recuerdo, están creando, creo, una religión universal que es una mezcla de todo. Es una cosa que yo no me lo... creo que llaman el sincretismo religioso, que mete todo en una licuadora. Martín debe saber algo. Yo he escuchado la religión abrahámica, algo he escuchado. No sé, pero creo que hay ese proyecto al respecto de crear una religión, digamos, universal, que es meter de todo un poco, meterlo en una licuadora y dártelo como alimento espiritual, que sería intragable, ¿no? Pero ya, digamos, hasta el mundo capitalista comunista o la síntesis ha entendido la necesidad de esta espiritualidad en el ser humano. Me gustaría hablar un poco de América Latina. En América Latina hemos tenido de todo. Hemos tenido dictadores de derecha, dictadores de izquierda, socialdemócratas y bueno, personas pragmáticas que según cómo esté el mundo se alinean a esa ideología, ¿no? Pragmáticas no, en los tiempos que corren, pragmático llega a interpretarse como una virtud, pero no siempre podemos decir que es así. Pero antes de pasar a América Latina, hay dos casos que no sé, me gustaría comentar sobre el tema de la ideología desde un punto de vista psicológico, ¿no? Uno de los casos es el llamado fenómeno de la cámara de eco, ¿no? Que básicamente consiste en lo siguiente. De hecho, hay un estudio hecho en Alemania que analiza cómo sucede este fenómeno. A ver, ¿en qué consiste? Las personas
cuando entran a Internet, redes sociales, páginas web, etcétera, muchas de ellas tienden a consumir pensadores o creadores de contenido alineados a sus conceptos previos o a sus ideologías previas o a su forma de pensar previa que tienen estas personas, ¿no? Supongamos una persona que sea libertaria, ¿no? Pongo el ejemplo no para criticarlo, simplemente como un ejemplo, ¿no? Entonces, esta persona libertaria empieza a consumir, ¿no? En Internet sobre doctrina libertaria, youtubers que hablan sobre el libertarismo, bueno, como se llame, y ese es el fenómeno de cámara de eco, donde el Internet, en lugar de ser un lugar que te da diversidad de opiniones, de pareceres y de enfoques, más bien enfatiza más tu propia ideología e incluso la vuelve extrema. Eso es como lo define o como lo describe este estudio o este fenómeno, ¿no? De que llegas a contactar con gente que piensa lo mismo que tú, pero elevado a la 10ª potencia, ¿no? Ya al extremismo, digamos, ¿no? Y empiezas a alimentarte de, como su nombre lo dice, de un eco de tu propio pensamiento, ¿no? Entonces, esa es una de las críticas que se está haciendo a las tecnologías, de que en lugar de generar diversidad de pareceres, que sea un lugar como se pensó en su momento, ¿no? Donde las distintas posiciones compartían, comentaban, se comunicaban, se vuelve más bien un fenómeno de cámara de eco. Y el estudio que digo en particular analizó cómo estas personas, como consecuencia de este proceso de cámara de eco, ya no solamente participaban de esos movimientos en Internet, sino que se llegaron a agrupar en la vida real para, por ejemplo, en este caso ellos analizaron el caso de unos alemanes que estaban en contra de los inmigrantes sirios, refugiados sirios, ¿no? Entonces llegaron a cometer actos violentos contra estos inmigrantes sirios. O sea, es como que lo que comenzó siendo un movimiento de la red pasó a ser un delito, ya prácticamente violencia contra un grupo, digamos, ¿no? Entonces, y claro, entiendo que el fenómeno de cámara de eco lo que hizo pues es hacer más extrema la posición ideológica de estas personas. Este es un caso. Otro caso, ¿no? Hay un caso famoso, de hecho se hizo una película sobre eso que se llama La Ola, no sé si lo han visto, ¿no? De un maestro, bueno, lo comento para que nuestro público también conozca, de hecho les recomiendo mucho la película, se llama La Ola, es una película alemana. Creo que estamos hablando mucho de los alemanes también, yo creo que ese va a ser un tema de podcast, Alemania va a ser uno de los siguientes temas de podcast. Bueno, este profesor, muy didáctico él, ¿no? En vez de explicarle a sus alumnos qué fue la ideología de este famoso alemán bigotón, ¿no? En vez de explicárselo... Pintor austríaco. ¿Cómo? Pintor austríaco. Este famoso alemán pintor... en vez de explicártelo con teoría, como nos enseñan a nosotros en el colegio, ¿no? Segunda Guerra Mundial, invasión de Polonia. No, él decidió hacer un pequeño experimento en su clase, ¿no? Y él empezó a darle premisas a sus alumnos. Primero, que todos vistan igual, ¿no? Que todos forman parte de un movimiento, y entonces fue aplicando un poco estos mecanismos de la autocracia, ¿no? Entonces, y eso terminó teniendo consecuencias negativas porque se lo tomaron muy a pecho los alumnos y empezaron incluso a sentirse como que un grupo cohesionado que luchaba por un ideal e incluso que agredía a otros grupos, ¿no? Entonces, no sé, bueno, les comento dos casos que se dan bueno, no sé si es coincidencia, pero que se han dado en Alemania y bueno, para pensar, ¿no? Sobre cómo la ideología puede tener consecuencias psicológicas en la gente. Sí, justamente con respecto al primer caso, hay una teoría que es más de que ya, digamos, ya parcialmente ha dejado de ser teoría de la conspiración, con respecto a eso de la cámara eco, que es ya la teoría del Internet muerto,
que es básicamente que ya el Internet ya, digamos que el Internet al estar manejado por ciertos magnates, vamos a denominarlo así, y al manejar estos magnates, bots, bastantes bots, por tener desarrolladores a sueldo, ellos hacen famoso a quien sea, ellos denigran a quien sea, ellos ponen la agenda lo que quieran por el tema de los bots, ¿no? Y por eso es la teoría de Internet muerto, que ya ni siquiera es, ya ni siquiera es una discusión entre personas reales, ¿no? Que forman un grupo y dicen uno más uno es dos, uno más, no, ya eso ha sido representado incluso por inteligencia artificial, que es, digamos, lo más preocupante. Bueno, con respecto a lo segundo, pienso que es con respecto a, dije, Denis. Sí, sobre un profesor alemán que hizo una experimentación con su clase, ¿no? Sí, claro, sí vi la película, lo que pasó en mi periodo por si acaso. Este, eh, el, eh, claro, yo recuerdo que vi la película cuando estaba en primer año de ciencia política, porque allá nos lo aconsejó todavía, no dijo que viéramos la película nuestro profesor de sociología general, uno de apellido Tafur. Muy buen profesor. Bueno, tristemente luego apoyó a Verónica Mendoza, nadie es perfecto en la vida, pero pero buen profesor, está bien lo estudio, no lo voy a negar, ¿no? Eh, y, y me acuerdo de eso. ¿Por qué? Porque la película es tan atrapante, es tan cautivadora, diría, porque yo lo vi, bueno, al menos yo lo vi con 17 años de edad, cuando estaba en primer año de ciencia política. Eh, y, y fue tanto que fue tanto así porque la idea, ellos en la película era vestirse de blanco, ¿sí o no? Claro. Ya, y yo me acuerdo que quedamos con dos amigos que le habían visto la película los tres juntos en mi casa. Dijimos, vamos a irnos de camisa blanca a la clase del profesor. Y de hecho lo hicimos, ¿no? Y como diciendo que nos había gustado bastante la película, ¿no? Y se quedó sorprendido, no va a ser profesor, pero mm, claro, o sea, por eso mi comentario es el siguiente, ¿no? Si yo que vi una película con dos amigos, nos gustó, no, digamos, tuvimos una relación en la cual, digamos, no, ¿sabes qué? Vamos con nuestra camisa blanca y como que hay que impactar, como que llamar la atención, algo así, ¿no? Cosas así de personas de 17, 18 años, ¿no? Que sea algo real, ¿no? Que sea algo real, porque yo me acuerdo que en la película, el sentimiento, o sea, al uniformizarlos todos con uniforme, con un lenguaje, creó un sentimiento de grupo. Si nada más por ver una película hicimos eso, yo no me imagino qué será a mis 17, mis 18 años, que el haber tenido ese sentimiento de grupo, ¿no? En la vida real, ¿no? ¿Y por qué te lo digo? Porque no sé si se ubican a Acción Legionaria. ¿A quién? Acción Legionaria. Ah, no, la verdad no. No, Acción Legionaria fue un grupo fascista, ya, que se creó en Perú, que se creó, se asumía legítima sucesora de la Unión Revolucionaria que fundó Sánchez Cerro con Flores. Y justamente se intentó resurgir con líderes muy jóvenes, y yo me gustaba eso, ¿no? O sea, tenía una atracción, ¿no? Tiene una atracción. Y yo dije, pucha, y yo digo ahora, ¿qué habrá sido de mí si me habría ganado ese impulso, ¿no? O sea, ¿qué habría hecho, ¿no? Si con solo una película hice esto, no sé qué habrá sido, ¿no? Que me hubiera metido en un grupo real, ¿no? Y por eso esa película como que marca una etapa curiosa en mi vida, ¿no? Una etapa anecdótica en mi vida, o que marca un antes y después, porque dije, no, ¿saben qué? Tomo otro camino, ¿no? Y por eso mejor, ¿qué hubiera sido si hubiera tomado otra decisión? Ucronía, no soy bueno haciéndolas, ya les dije.
Reyes. Lo de la cámara de eco recién lo oigo. Lo que se me vino a la mente es que puede ser un arma de doble filo, porque también puede transmitir cosas positivas, o sea, según lo que el grupo esté compartiendo. Y lamentablemente los resultados se ven solamente al final, cuando este grupo ha hecho algún bien a la sociedad o ha hecho algún daño a algún sector de la sociedad. Entonces, yo creo que el foco no está tanto en que se difunda la información o que se difundan contenidos, sino qué tipo de contenidos se difunden. Y sobre lo segundo, me parece que justamente la película está, creo, basada en hechos reales. Sí. Y sí sucedió ese caso del profesor que sectarizó, otra vez estoy usando esa palabra, sectarizó a un grupo de estudiantes, y te quedas con la sensación de que eso se puede dar en cualquier contexto, de que no es necesario un gran poder o un gran grupo humano para crear fanatismos. Y acerca de los fanatismos, un tiempo estuve revisando algo de los fanatismos religiosos, pero creo que las conclusiones se pueden extrapolar al fanatismo político también. Un grupo de fanáticos religiosos o políticos también, ciertamente se uniformizan en el pensamiento, pero también tienen una visión maniquea, donde todo lo que está fuera del grupo es negativo, es malo, es el enemigo, ¿no? Todo lo que está dentro de mi grupo es la virtud, la luz, y lo que está fuera es tienen esa visión de la realidad. Otra es que comienzan a cambiar su lenguaje, comienzan a hablar con una especie de jerga característica de la secta. Esa es otra característica de una secta peligrosa. Hubo una escritora, yo tuve la oportunidad de escuchar una entrevista de una escritora que investigó bastante este tema de las sectas peligrosas, y dio hasta 4 o 5 características. Yo ahora recuerdo 2. Dijo que cambian ahora recuerdo otra, es que aíslan a la persona de su antiguo círculo social. Es decir, la persona que ingresa a una secta, en este caso era una secta religiosa, digamos, comienzan a alejarlo, digamos, como una novia tóxica que te aleja de tu círculo social para que estés solamente con ella, ¿no? Pero esto tiene una finalidad ulterior, que es que en caso tú, en el momento en que tú quieres salirte de la secta o contradecir alguno de los mandamientos, por llamarlo de alguna manera, de la secta, entonces estás solo completamente. No tienes un círculo social al que acudir en caso de que quieras salirte de la secta o en el caso de que quieras, digamos, cuestionar siquiera algo de la secta. Entonces, eso creo también se transmite a la ideología política. La ideología política, creo que el foco está más en eso, en si lo que se comparte es positivo o negativo, y deberíamos atender un poco más a lo que podría ser un tema de un futuro podcast, que es las características del fundamentalismo, porque hoy a veces en el debate político sobre los temas de actualidad le dicen fundamentalista a una persona que simplemente cree en el derecho a la vida desde la concepción, ya le dicen fundamentalista. No, el fundamentalismo tiene unas características específicas que valdría la pena mencionar, ¿no? No es a cualquier persona que está en contra de mí fundamentalista de frente, no es así. Después, un dato así suelto, entró Martinucci entró en un tema de que se puede hacer a una persona famosa mediante los bots. Yo recuerdo haber leído un libro de estos conspiranoicos, no voy a... el autor lo puedo decir, el libro no, el autor es Daniel Stulin, no es de mi agrado, pero lo leí porque llegó a mis manos ese libro, estaba a un precio barato, lo compré de segunda, y como dato suelto, ¿no? Que quizá no tiene que ver con el tema, pero Stulin menciona que incluso la popularidad del grupo de los Beatles fue construida artificialmente. Entonces, es decir, era un grupo que nadie conocía y de pronto los medios de comunicación sacaban
concierto multitudinario de este grupo nuevo que ha salido y tomaban las fotos cerradas para que habían 4 gatos, pero para que se piense que había un montón de gente y digamos con toda esta repetición que decían los líderes la rompen en tal sitio, en tal lugar, y al final eso fue haciéndose realidad. No porque fuera realidad al principio, pero con la repetición, con estar machacando continuamente al público, al final terminó haciéndose realidad. Martín. Sí, justamente Daniel Stulin sustenta de que los Beatles fue como una los Beatles fue como una plataforma de la CIA para traficar LSD. Sí, para traficar el LSD, y que ese LSD era fabricado en unas farmacias propiedad de los Rothschild. El dato curioso. Pero ya lo dejamos ahí. No queremos decir nada más. Ya. Hemos entrado un poquito en las teorías de conspiración, pero ya no tampoco es demasiado, hay que meterse demasiado en eso. Me parece un buen tema, pero no, bueno, entrar en ese tema corresponde a otro podcast. Bueno, antes de entrar al tema de Latinoamérica, porque hay muchos casos de ideologías, de historia, de líderes políticos en América Latina. De hecho, en la actualidad, ¿no? Tenemos a un presidente libertario en Sudamérica, sin ir muy lejos, ¿no? Por raro que parezca. Creo que no sé cuántos presidentes libertarios hay en el mundo. No sé, no tengo ese dato. Ninguno, ¿no? Bueno, uno. Ok. A ver, la adolescencia y las ideologías, ¿no? Yo recuerdo un documental que vi sobre Mao, sobre la revolución cultural, ¿no? Donde a los adolescentes de China les decía, quema los libros, pégale a tus profesores, ¿no? Desobedece a tus padres, ¿no? Y bueno, imagínense con todo el furor de la adolescencia y esos años que eran de bastante activismo político, bueno, fue como encender la hoguera prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué tantos casos hay así donde se ha utilizado la rebeldía adolescente? De hecho, por ejemplo, en las elecciones de Argentina ha habido mucho voto joven para Milei, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera es como que hay una fascinación, me parece, por ciertos líderes que manejan ciertas posturas extremistas de los jóvenes, no sé, me parece. ¿Qué opinan al respecto? Mayo del 68, podría decir yo. Por ejemplo, Mayo del claro. 68 es otro ejemplo. Ejemplo de... La Eh, juventud y la seducción de los líderes ideológicos. Ya, ok. Claro, y con respecto a mi ley, yo considero, bueno, esto ya lo dije en el primer podcast, de que, bueno, no es una persona, bueno, si fuera argentino, no es una persona al cual yo estuviera detrás de él, ¿no? No es que él estuviera él está con la motosierra y yo atrás también con la motosierra, no, tampoco, o sea, pero bueno, es la ventaja de digamos, de tener estudios políticos es que lo que te dice, a ver, qué tenemos, ¿no? Y bueno, lo que hay al frente es básicamente, bueno, el kirchnerismo que básicamente lo que ha hecho, pues, Hildebrand una vez dijo de Montesinos, hacer del ejército una banda y de Estado su botín, ¿no? Bueno, acá prácticamente han hecho de hacer de los burócratas una banda y del Estado su botín. O sea, han hecho, parafraseando esa frase, los kirchneristas han hecho eso con el Estado argentino, o el gobierno de Argentina. O sea, y realmente desastroso. Bueno, ahora, claro, nuestro lado católico dirá, ¿por qué comulgó con cuando Papa Francisco dio la comunión? ¿Por qué a ver, cuando asumió, hizo esta misa media rara, combinó misa con judaísmo? Claro, o sea, para nosotros es aberrante, ¿no? Y luego, bueno, antes decía que era como instructor de tándrico, ya saben a lo que me refiero.
Y claro, uno puede decir, no, hombre, que yo no le votaría, ¿no? A lo que hay al frente, ¿no? Y ha demostrado con sus hechos que ha defendido la vida digamos, a pesar de su ideología, ha defendido la vida con todo el costo político, él lo ha asumido, él ha afrontado. Yo lo comparo, ¿saben con quién? En ese sentido, con Trump. Trump, bueno, cuando veían que Hillary iba a ser presidente, pues veían, si fuéramos estadounidenses, oye, Trump, pero no sé, no es que se ha casado como 4 veces, tiene fama de irse con cualquier mujer, ¿no? Tiene una vida desenfrenada, es muy vulgar a veces, claro, o sea, no te vamos a decir que no, pero el tema es de que es eso, o es eso que o los Clinton, y bueno, con el tiempo se vio que Trump sí podrá tener defectos, pero cumple sus promesas de, ¿saben qué? Voy a bajar la política de México que que promueve, que financia la interrupción voluntaria del embarazo en todo el mundo, la bajó durante todo su gobierno. Son hechos, ¿no? O sea, son cosas así que uno valora bastante. Y bueno, y ahorita Milei ha sacado superávit a pesar de que se bajaron a la ley ómnibus. Realmente bastante buenas las cosas que hacen. Naturalmente no es que como católicos vamos a apoyar, por ejemplo, que cierre el Banco Central o algo así, que dolarice la economía, pero bueno, es cuestión de que, es cuestión de, digamos, creo que esto lo dijo Javier Olivera Rabasi, ¿no? Hoy que decía el padre Javier Olivera Rabasi, no, quiero hablar con Milei, que a veces que parece que alguien no le ha dicho bien cómo es el tema del cristianismo. Bueno, es también cuestión de acercarse, no está, a nivel de acciones es muy compatible, ¿no? Nada más que sus ideas, ¿no? Pero bueno, es cuestión, como les digo, de que está dentro de sus limitaciones, claro, limitaciones ideológicas y y digamos históricas, de su historia personal me refiero, hasta haciendo cosas buenas, a eso voy, está haciendo cosas buenas y hay que apoyarlo, ¿no? Porque yo no me imaginaba, por ejemplo, que en el foro de Davos alguien diera un discurso tan demoledor contra todo lo malo del mundo, ¿no? Como lo hizo Milei, ¿no? Como le digo, a pesar de su historia personal, a pesar de sus determinaciones de historia personal, de su historia, de su ideología, lo hizo. Está bien, yo lo veo en ese sentido. Cuando mencionaste lo del kirchnerismo, me hizo pensar cómo las condiciones llevan al surgimiento de un líder ideológico, ¿no? Por ejemplo, eh, Alemania después de la Primera Guerra Mundial, hiperinflación, desastre económico, una moral bastante disminuida, ¿no? Entonces fue, como dicen, el caldo de cultivo para el surgimiento de cierta ideología, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto las condiciones hacen propicio el surgimiento de ciertas ideologías en ciertos lugares, digamos? Yo fui con la idea de que siempre al final todos somos responsables de nuestras acciones. Está bien, las condiciones en última instancia serán atenuantes o agravantes, pero siempre uno es al final responsable de sus acciones. Pero sí, los líderes ideológicos siempre van a usar las circunstancias para llegar al poder, ¿no? Es justamente lo que hablamos en el segundo podcast, si no me equivoco, del resentimiento, ¿no? Es justamente, si en la ideología de las personas hay resentimiento, eh, se apalancan mediante eso los líderes ideológicos para llegar al poder. Y no para resolver la injusticia, sino para perpetuarla, porque el resentido es como dije esa vez, es el esclavo que quiere ser amo, es el siervo que quiere ser patrón. No quiere resolver esta situación
de esclavitud, de vasallaje, ¿no? Quiere esa posición de poder y punto, ¿no? Y justamente un líder ideológico acá que más hace que, por ejemplo, que nadie dice de Velasco Alvarado, ¿no? De que hizo el tema de la reforma agraria, pero al final lo que hizo fue poner este sistema de patrón y vasallo, al final invirtió la situación y al final los vasallos fueron los peores patrones. Y nadie te cuenta esa historia. Nadie te la cuenta, ¿no? Te quedan hasta que hizo la reforma agraria, sí hubo problemas y ya llegó Morales Bermúdez, dio el golpe de Estado y ahí nomás y hubo asamblea constituyente y esa parte no se cuenta, ¿no? De que las personas que asumieron las haciendas fueron los peores déspotas. Pero eso fue por puro resentimiento y ¿por qué? Porque era un contexto propicio que un líder ideológico aprovechó en su debido momento. Excelente. Bueno, creo que hemos disfrutado bastante este podcast. Hemos hablado de diversos temas. Bueno, vamos a dar las palabras finales. En primer lugar, voy a hacer un recuento de todo lo que hemos conversado. Hemos comenzado con el concepto de la ideología política. Hemos hablado de distintos escenarios de ideología política. Hemos hecho algunas metáforas, como la ideología puede ser una enfermedad o puede ser el opio del pueblo, como aquella frase famosa, o cuando los líderes están convencidos en su ideología o simplemente lo usan como una caja de herramientas que se va aplicando dependiendo de las circunstancias, ¿no? Hemos hablado también sobre la relación entre la ideología y la psicología, ¿no? Cómo se pueden generar fenómenos como la cámara de eco, donde la visión política se vuelve extremista, y también el lado positivo de la cámara de eco, cuando una idea positiva más bien se puede divulgar de manera más rápida, ¿no? También hemos hablado un poco sobre los efectos que tiene o las, digamos, ideas seductoras para la juventud, y también hemos finalizado hablando de, bueno, algunos casos de América Latina y del mundo. Y la verdad es que estuvo bastante interesante. Me parece que hemos dejado muchos temas en el tintero. Por ejemplo, América Latina, ¿no? Cómo es la historia de las ideologías en nuestro continente y otros temas más que, bueno, está bueno tener temas en el tintero porque eso nos dice que tenemos bastante por conversar todavía. Martín, ¿qué tal la pasaste? Bueno, como siempre, no sé, como siempre, muy bien. Realmente me alegra conversar estos temas con ustedes que también demuestran tener demuestran tener un alto calibre. Yo simplemente aporto con lo que puedo, no con lo que sé, con la experiencia, con lo que he leído, ¿no? Justamente aprovechando este momento, vamos a ver si se puede hacer Alex, con respecto a la primera parte de las imágenes, se les comprometió a Humberto Abanto y a Fernán Altuve a hacer un ensayo de qué significa ser caviar. Vamos a ver si podemos participar en eso. Sería bueno, y bueno, y también estoy en lo propio, ¿no? Quiero hacer una biografía de Francisco Pizarro, ¿no? Como lo que es como fundador del Perú. Creo que no hay algo tan explícito así y creo que sería en un contexto en el cual en el cual parece que quieren que lo van a regresar a donde estaba antes, porque ahorita está en no sé dónde, pero lo quieren regresar a frente de la Municipalidad de Lima, como debe de ser. Bueno, su lugar natural es la Catedral de Lima, pero ya bueno, no vamos a meter ahí ya. Por ahora. Pero bueno, nada más de que me alegra conversar ese tema con ustedes. Y bueno, con también que nos oyen, que nos escuchan y que nos ven mediante la plataforma de YouTube. A ustedes gracias y a todos ellos que hacen ello, y yo también gracias. Riles, ¿qué tal la pasaste? Muy bien, como todas las noches de podcast. Sobre lo último que dijo Martín acerca de los proletarios que luego como hacendados se volvieron déspotas. Me acordé también de la Guerra Civil Española, que les dieron el poder también a la gente de abajo y se volvieron unos, a ver, no sé si se puede decir unos matones, pero
de sumo cuidado, ¿no? Entonces, hay bastantes ejemplos. Gracias a Dios, quedan temas en el tintero todavía, cosas que comentar y que profundizar, así que Dios mediante también esperamos tener más invitados que puedan nutrirnos en estos podcasts también. Y siempre, pues, para beneficio de nosotros, para nutrirnos mutuamente y también del público que nos vea. Excelente. Sí, hay muchos temas que quedan rondando en la cabeza. Reforma agraria, personajes históricos interesantes, ¿no? De hecho, Francisco Pizarro es todo un tema del cual hablar. Y bueno, digamos, eventos históricos que han ocurrido, como lo fue pues la Guerra Civil Española y otros eventos más. Entonces, tenemos mucho podcast por delante. Y bueno, agradecerles como siempre a ustedes, público, querido público, que bueno, que nos escucha. No duden de compartir sus comentarios. Si es que conocen a algún youtuber de divulgación académica, no duden en comentárnoslo. Somos abiertos a recibir invitados y a conversar, digamos, de los temas que son de interés general, ¿no? Política, economía, historia y bueno, todo lo que nos interesa. Bueno, muchas gracias y espero que la pasen bien. Hasta luego. Cuídense.